Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es Elegir, charlas y conversaciones con el profesor Edgardo Caramela sobre autoconocimiento y meditación para estar en la cabina de mando de nuestras vidas. Muy buen día, Edgardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, como siempre, contento de estar aquí charlando con vos. Seguramente no tan contento como yo. Bueno, el tema de hoy es abstracción de los sentidos. ¿Qué es una técnica? Es una expresión, un término, capaz un poco técnico, pero es importante o es una pieza fundamental para meditar y es uno de los pasos capaz en ese proceso de ir en dirección al estado de meditación. Incluso hablamos de eso la semana pasada. Y además es un concepto interesante para pensar en general, ¿no? Una, como una herramienta para la vida, digamos, para el comportamiento y para la forma como nos relacionamos con el mundo. Entonces, Edgar, la pregunta más concretamente es, empezamos por el principio, ¿qué es la abstracción de los sentidos? ¿No? ¿Y dónde se ubica en la práctica de meditación? Bueno, yo voy a extender tu pregunta a algo más general Ujú. La y voluntad. o sea, nosotros somos vulnerables, por decir así, este, a eh, muchos elementos que interfieren sobre nuestras decisiones, ¿no? Y, o sea, toda esta cultura, esto de lo cual estamos hablando, el método y también las tradiciones antiguas sobre las cuales se apoya, buscan es que el hombre se fortalezca. Básicamente que adquiera fuerza, poder, energía, que le permita independizarse de la dependencia de ciertas cosas que ejerzan mucho poder sobre nosotros y que en cierta forma, nos perturben, nos saquen del camino que queremos seguir o de la decisión tomada o la que iremos a tomar. O sea, son especies de pulsiones que tienen mucha fuerza sobre nosotros y que sin que responda a un deseo consciente, actuemos de una determinada manera. Hay muchas referencias con relación a que somos un poco prisioneros de los sentidos. Hay un maestro ya fallecido que tuvo una obra muy relevante y que tiene una característica interesante que es, en términos de las filosofías que él enseñaba, es respetado por los que estaban a favor de su mensaje y por aquellos que se identificaban con otras propuestas, pero siempre valorando y respetando su trabajo y la gran obra que él realizó, que fue Shivananda, que tuvo una obra muy, muy grande en la India, que después a través de sus discípulos se diseminó por muchísimos países, muchos discípulos él formó, y en varios de sus libros tiene la expresión de que tenemos que liberarnos de las garras de los sentidos, ¿no? Ahora, claro, cuando uno, o sea, que somos prisioneros de sus sentidos, que nos gobiernan, cuando uno dice esto, pareciera de que uno está en contra del sentir, y no hay que confundir eso, al contrario, estamos a favor del sentir y de sentir más, inclusive, que lo que porque hay como dos corrientes, por decir, una que busca reprimir las sensaciones, los sentidos, y otra que busca administrar eso. O sea, sentir incluso mucho más, tener mucho más conexión, por ejemplo, con el cuerpo, tener mucho más sensación con las percepciones sensoriales y demás, pero administrarlas. Entonces, ponernos por encima de esas pulsiones, como de cualquier pulsión. Si es una persona, cada uno tiene sus tendencias. Si alguien que tiene tendencia a tentarse mucho por ejemplo, con el comer, o con
comer determinadas cosas, con dulces, por ejemplo, o algo así, bueno, es muy posible que periódicamente tenga sobre sí esas pulsiones que lo conducen a actuar, y hay como una emocionalidad allí que lo lleva y se le hace muy difícil administrar eso. O aceptar, comer una pequeña dosis de aquello que le da mucho placer o lo satisface, y suficiente, o sea, poner límites a eso. Bueno, eso obedece a los sentidos que cuando no tenemos administración de ellos, eh, somos casi víctimas de eso. Pero también con su actualización, con su uso, con su repetición, si todos los días comemos un dulce a las 5 de la tarde, es posible que al tercer o cuarto día tengamos mucho más fuerte esa necesidad, se transforma casi en una necesidad orgánica. No es orgánica todavía, va a ser orgánica posiblemente después, pero inicialmente es más una pulsión que obedece más a una emoción que nos lleva hacia eso, y si no lo hacemos nos sentimos muy infelices. Entonces, no se trata de dejar de estar conectados con los sentidos, sino es al contrario, reconocerlos, conectarnos mucho más, pero también salir de la dispersión que esos sentidos nos producen cuando lo queremos o cuando lo necesitamos. Supongamos que en esta charla que estamos teniendo, vos sos mi interlocutor y nosotros dos estamos conversando, pero si yo le presto mucha atención a las cosas que pasan en torno a mí, o sea, me saca, me dispersa de atenderte, de entender tu pregunta, de analizar qué intención tiene tu pregunta, de saber cómo vos estás, si me estás comprendiendo. O sea, hay un montón de cosas que a lo mejor simplemente estoy reduciendo la posibilidad de conexión y de aprovechamiento de este momento por el hecho de que en un momento estoy concentrado en un aroma, en un momento en un sonido, en un momento en que fuese. Entonces, uno de los tantos ejercicios o técnicas que usamos es algo que en sánscrito se denomina pratyahara, que es abstracción de los sentidos. Fíjate vos que en ningún momento decimos anular los sentidos, decimos abstraernos, o sea, es ese sonido que está allí, tal vez llamando mi atención y perturbándome, logro abstraerme de él. Seguirá existiendo, pero voy a tratar de retirarme un poco. O sea, cuando Shivananda dice estar preso de una garra, significa que es esa dispersión, en este caso ese sonido, me toma prisionero, me tiene y puede, tiene más fuerza que yo. Entonces, a partir que lo reconozco, que lo percibo en toda su magnitud, que lo entiendo, que sé qué es ese sonido, que lo percibo totalmente, ahí empiezo a alejarme de eso, que seguirá existiendo, y yo me retiro y voy concentrándome tal vez en otras cosas que me interesen más. Voy fortaleciendo el concentrarme, por ejemplo, en esta conversación, y voy reduciendo mi conexión con aquel sentido. Llegará un momento en donde podré abstraerme casi totalmente, o abstraerme mucho, cada vez iré avanzando, iré avanzando. Entonces llegará un momento en donde Gandhi decía que todos podemos tener una caverna dentro nuestro, o una gruta dentro nuestro, como decir de que todos podemos salir de eso que nos dispersa y en un determinado momento, después volvemos a la fiesta sensorial y volvemos a disfrutar de los sonidos, de los aromas, de los sabores y de todo lo que ocurra. Pero eso tiene que ser administrado, no suprimido, no castrado, no, al contrario, administrado. Bueno, lo percibo en toda su magnitud. ¿Por qué me voy a privar del placer que me va a dar un aroma de pan recién horneado en una mañana? O de un café
o las dos cosas. O sea, ¿por qué me voy a privar de eso? Como también, ¿por qué voy a reducir la placentera sensación de una caricia de alguien a quien amo? No sé. Todo eso forma parte del mundo sensorial. Ahora, si estoy totalmente preso, especialmente de los estímulos sensoriales que surgen en nuestro entorno, significa que en lugar de concentrarme, que es lo que necesito antes de llegar al estado de meditación, plena concentración, hiperconcentración, me estoy yendo hacia afuera todo el tiempo. Entonces, en lugar de concentrarme, unificar mi capacidad mi fuerza mental, ser como un cono que me lleva a un solo lugar y me concentro mucho, mucho, mucho en eso y estabilizo mi conciencia en ese elemento sobre el cual me concentro, estoy siendo llevado por muchas cosas que ocurren que tienen que ver con mis sensaciones físicas, que tienen que ver con, como decíamos, todo lo que los sonidos perciben que están pasando y que me llevan hacia allá. Mi mente va hacia donde el estímulo va. Entonces, siento un aroma, voy para allá, siento un sonido, voy para allá, un cambio de luz, voy para aquel lado. En fin, todo eso tengo que en un momento dado, por propia decisión, ahí es donde viene lo interesante, voy entrenando para tener la capacidad como de ir cerrando las ventanitas por un tiempo, 10 minutos, 5, el tiempo que sea. En ese momento amplío mi capacidad de concentración en lo que yo quiero. A veces uno ejercita primero concentrarme mucho o percibir mucho todo lo que me está dispersando. Entonces hay una música que llega del vecino, trato de percibir, analizar cuántos instrumentos forman esa orquesta, esa banda, lo que sea, toda la gama de los sonidos, percibo y después voy desconectando, voy desconectando, voy desconectando y eso sigue estando, pero cada vez como si se fuese alejando. No es que ni yo me alejo ni que eso se aleja, simplemente que voy reduciendo voy cerrando de a poco esa ventanita y voy abriendo otra que me interesa más y que me conecta con aquello sobre lo cual yo quiero estabilizar mi conciencia. Y eso es el gran ejercicio constante que después empieza a ser bastante automático. O sea, uno puede estar haciendo un trabajo en un bar donde hay mucho bullicio, gente que entra, que sale, aromas especialmente, lo que fuese, y yo estoy allí. Después conecto y después desconecto. Ahora, cuando uno está menos disperso en muchas cosas, tiene mucho más probabilidades de optimizar lo que está haciendo, de cometer menos errores, frutos de la distracción, porque uno está distraído cuando está totalmente conectado con tantas cosas que van ocurriendo alrededor nuestro. Hay en nuestra cultura moderna y occidental una valoración tal vez un poco excesiva del el multitask, esto de estar en miles de cosas a la vez y todo. Que es una capacidad también, ¿no? Son personas que son muy activas, muy dinámicas, generalmente muy, resuelven las cosas con mucha velocidad y todo, pero eso produce un gran gasto de energía, exige un gran esfuerzo a nuestra mente, a nuestros sentidos, a todo nuestro organismo, y con el tiempo eso produce elevado estrés. Entonces, es mucho más interesante tener la capacidad de poder hacer eso si lo necesito, pero también después de cerrar un poco esa conexión, estabilizar mi conciencia, mi mente, mi atención sobre una cosa y incluso disfrutar plenamente, profundamente de esa cosa, ser esa cosa, llegar a un punto donde estoy plenamente eh, compenetrado de aquello. O sea, volvemos a lo mismo. Es la capacidad de administrar esa conexión. Como aprendemos a administrar muchísimas cosas, aprendemos a administrar nuestras reacciones en el mundo, aprendemos a administrar nuestras emociones, aprendemos a administrar nuestra respiración, aprendemos
a administrar nuestra energía, nuestra agresividad, o sea, aprendemos a eso, a administrar. Si uno empieza a administrar todos esos aspectos, uno empieza a ser más dueño de uno mismo, ¿no? Y eso es muy positivo. Empieza a estar más en la cabina de mando. Sí, en la cabina de mando dije bien. Totalmente, claro. ¿Cuántos desbordes ocurren porque alguien no pudo en un determinado momento administrar tal vez una reacción, ¿no? Que es muy difícil, muy distinto eh, de reprimir, que es agresivo, que es dañoso, y que reprimir no significa disolver la situación, no, significa guardar, amontonar dentro de uno. Y cuando uno amontona, 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 llega un punto que no hay más espacio y la persona se libera con una actitud explosiva de la cual después se puede repetir mucho. En cambio, de la otra manera, uno va administrando. Hoy me doy permiso para esto, pero siempre desde un punto de vista que todo esto que yo estoy diciendo, si vos te lo imaginaras viéndolo desde arriba, uno va administrando. Entonces, bueno, ahora sí me como el chocolate que tengo ganas hoy, pero eso no significa que lo voy a hacer todos los días. Y lo disfruto plenamente, ok, y hoy hago esto, ok, y me permito aquello, pero lo voy siempre dosificando. ¿Eso qué significa si uno imaginara que uno está en esa cabina de mandos ideal de la cual vos haces referencia? Que uno está administrando y está gobernando su vida, está manejando su máquina, que se llama Rodolfo o Edgardo, o quien sea, y está yendo hacia el lado que decide ir y empieza a instalar comportamientos, empieza a tener más tolerancia, empieza a actuar de una manera mucho más consciente. Elegimos la manera de actuar. Eso no significa represión, vuelvo a insistir en esto, significa administración. Entonces, volviendo un poquito a la abstracción de los sentidos, es como si la abstracción de los sentidos fuera el otro lado de la moneda de la concentración. Es aquello de que yo suelto cuando me concentro en otra cosa. Y también es una forma capaz que de ir más hacia adentro, ¿no? De desconectar con los estímulos externos y capaz conectarnos con los estímulos internos o de la piel hacia adentro. Vos usaste la metáfora de la ventana, bueno, la interpreté un poco así, ¿no? Ir más para adentro. Sí, por eso usamos abstracción, porque es abstraerse, eso está, no es que significa que no esté más, ese sonido o lo que fuese, y, eh, y me abstraigo, como que me alejo de eso. Eso empieza a perder fuerza con relación a mí, ¿no? Y hay una palabra de una actitud, que llama, que en español es templanza, en portugués le dicen temperanza, creo. Ujú. Eh, y la templanza es eso, tener la capacidad, la solidez emocional, eh, y también la conexión con nuestro complejo mental y demás, para decidir, o sea, y justamente poder no ser preso de esas pulsiones. La cosa está, existe, hay y funciona y se entrena también cuando el sujeto está aquí, el objeto que me produce esa tentación, digamos, existe, y yo puedo decir, bueno, no, hoy no, hoy puedo administrar. O sea, muchas de las ansiedades y a veces malestares y consecuencias no demasiado agradables que nos produce el no tener esa capacidad, es lo que lleva a veces a conductas hasta adictivas sobre determinadas cosas, que puede ser adicto al trabajo, adicto a lo que fuese,
Y si uno va solidificando a través de un entrenamiento progresivo esa capacidad de administrar esas pulsiones, lo interesante es que ese acto de liberación es que no es escaparme de donde la cosa está. No es, si yo soy, No es no huir. sé, tengo claro, tengo esa relación, ese vínculo con eso que es tan fuerte para mí, con los bombones, no es irme a un lugar donde no existan los bombones. Porque ahí eso no significa que yo superé la, la, esa flaqueza, digamos, sino que no tengo aquello. Entonces, por eso es bueno entender que está el sujeto, que soy yo, el objeto que produce la pulsión, y mi capacidad de no ser víctima de aquello, que aquello no tenga más poder que yo. Yo digo, ok, eso está, bueno, pero hoy no. Ahora, ¿cómo empieza el entrenamiento para eso? ¿Dónde empieza? Te iba a Bueno, preguntar, te iba a preguntar empieza eso. desde lo, empieza desde lo más básico. Cuando ya empezamos, ¿por qué es interesante sumar a la parte comportamental, que es muy vasta y muy importante del método, también el aspecto práctico? Porque desde el inicio, por ejemplo, empezamos a hacer unas técnicas corporales en la cual permanecemos. Llega un punto donde sentimos que, ya no tengo ganas, no, no, no. Bueno, pero tratamos de quedarnos un instante más. No mucho, no es sufrir, es un instante más, respetando los límites de cada uno. Okay. Eso hace de que el primer mes en esa determinada posición física voy a estar 1 minuto, 30 segundos. Al mes siguiente ya estoy cómodo ese minuto, entonces voy a estar 1 minuto y medio. Y voy logrando que administrar ese estímulo o ese deseo de salir de esa posición física. No, yo resuelvo. O sea, hay como una emocionalidad que me dice, basta, salgamos de acá, está feo. No quiero estar quieto en esto. Bueno, pero voy regulando. Yo decido, no, no, un poco más, nos quedamos ahí. Después hacemos un respiratorio, entonces el instructor o el profesor me dice de que me quede tanto tiempo con pulmones llenos y yo siento que llega un punto que no, pero dice un instante más, sin forzar, sin esforzarte, pero un instante a ver si puedo. Y noto que puedo un instante más. Esa suma de instantes va a hacer que se amplíe mi capacidad respiratoria y se amplíe mi capacidad de administrar mi respiración y de no dejarme llevar solamente por la primer emoción que aparece, ¿no? Y así con un montón de aspectos. Y un día aprendo a hacer un breve ayuno, por ejemplo. ¡Wow! Qué fuerte eso para mi complejo emocional, mental y demás. Voy a interrumpir una de las pulsiones más fuertes que tenemos, que es la nutricional, ¿no? Una fuerza. Tenemos que comer, si no morimos. Nos pone ante esa disyuntiva, la sensación de que voy a morir si no como por horas. Nadie va a morir por no comer por horas, pero logro y después voy a estar un poco más de tiempo y tal vez voy a pasar 36 horas en ayuno y además de que mi cuerpo se limpia y todo, consigo administrar eso y empiezo a sentirme más poderoso con relación a mí mismo, porque pude algo tan fuerte. Wow. Puedo parar de respirar cuando quiero, puedo parar de comer cuando lo deseo. ¿Cuántas otras cosas menos importantes podré administrar a partir de ahí? Podré administrar, discutir con el vecino porque tiene la radio alta, podré administrar miles de cosas que van a ir surgiendo, porque uno va entrenándose y adquiriendo eso que todo está en torno a esto de la administración de los sentidos, de lo que llamamos pratyahara. Pratyahara es la técnica en sí mismo, ¿no? Pero todo eso me va fortaleciendo previamente, estas técnicas que mencionábamos,
para llegar al momento en donde digo, bueno, ahora me concentro solo en esto, por un tiempo, nada más. Ninguna idea que entre me va a sacar de aquí. Vayan a llegar ideas, pensamientos, las dejo pasar y estoy ahí. Y estoy ahí primero un minuto, después un poco más, después un poco más. Y eso nos va haciendo, como todo entrenamiento, nos va permitiendo tener más capacidades. Y es eso. Y cuando practicamos meditación y queremos hacer esa abstracción de los sentidos, obviamente nosotros recomendamos que la persona, o sea, la práctica más eficiente para poder concentrarnos más es la que incluye no solamente la técnica de meditación, sino que incluye esas otras anteriores que incluso ayudan a desconectarnos más de los estímulos externos, ir un poquito más, eso, cerrando las ventanas, ¿no? Pero, eh, eh, ¿cómo hacemos para, o cómo sería la técnica en que nos dedicamos más a cerrar las ventanas? ¿Existe una técnica de pratyahara, digamos, que nosotros hay un momento en Sí, que hacemos? ese es el nombre de la técnica, es ese, en Bien. sánscrito, pratyahara, abstracción de los sentidos. Y hay múltiples ejercicios Ujú. para eso, incluso combinados en distintos momentos en nuestras prácticas, podemos hacer ese trabajo en distintos momentos, en los distintos angas, como se llaman, las distintas partes de la práctica, apelamos a esos ejercicios de abstracción de los sentidos para ir logrando cada vez más, cada vez más, cada vez más, para que llegue un momento donde sea casi automático. Me voy a sentar a hacer mi ejercicio de meditación y lo primero que hago, entro en un estado de abstracción sensorial que me permite concentrarme mucho en el objeto o aquello en lo que yo deseo, el sonido, lo que elegí, de acuerdo a mi nivel de practicante, y permanezco totalmente concentrado. Si conecto con las cosas que externamente van pasando, me saca de esa concentración. Lo interesante es que después de haber logrado el estado de meditación, eso ya es una capacidad adquirida donde la persona puede estar en meditación en cualquier situación. Ya no depende tanto de que el lugar sea silencioso, que el lugar tenga una luz especial, que el lugar tenga un fondo musical para que actúe como filtro de otros sonidos. No precisa todo eso. ¿Por qué? Porque ya es dueño de esa capacidad, ¿no? Pero eso, bueno, eso se comprende no por mi explicación, se comprende cuando los alumnos practicantes vayan alcanzando ese estado de meditación. Ya en su primer aspecto ya lo van a percibir. Y Lo otro, ya cuando estemos en un estado de concentración muy, muy avanzado, bien avanzado, ese momento en donde ya estamos próximos al estado de meditación, ya va a percibir que puede concentrarse más en un espacio que donde a todos nos pasa, por ahí estamos, no sé, en un bar o estamos en nuestra oficina y alrededor hay otros escritorios con otras personas o hay gente que entra y que sale. Si voy a estar todo el tiempo distraído con lo que pasa a mi alrededor, seguramente me va a llevar más tiempo poder hacer lo que tengo que hacer. Si es una tarea intelectual, bueno, tengo que poner mi atención sobre una cosa. Y si, chao, hola, ¿querés un mate? Estoy todo el tiempo dispersándome, me va a costar más. Algunos tienen más capacidad de abstracción naturalmente, otros tienen menos. Hay gente que se sienta, se pone a leer un texto y se le cae el techo y no se da cuenta. Naturalmente ya tienen esa capacidad, pero todos podemos avanzar entrenándolo. Y es sumamente bueno porque además descansa. Imagínate, la mente es la que más energía consume, está funcionando las 24 horas. Y cuanto más dispersiones tiene que hacer un gran trabajo
mental para interpretar ese mensaje, analizarlo, captarlo, decidir qué reacción va a tomar ante ello. Todo ese consumo de energía lo vamos a reducir, lo vamos a administrar mejor si hay momentos del día en donde, bueno, en lugar de estar en esa constante vorágine de respuestas a los estímulos, me alejo un poco de ellos. Es como guardarme un poquito. Es algo, hay algunas comparaciones en algunos textos, y eso como la tortuga que guarda sus patitas y su cabeza, y luego, de nuevo, las saca cuando desea, ¿no? Es un poco eso, por eso abstracción. Bien, y funciona también como un filtro, porque no solamente con relación a las cosas que nos generan tentación, con los deseos, pero también hay cosas que no son deseos, al contrario, son, no sé, broncas, ¿no? También poder desconectarme de una bronca, desconectarme de algo que me molesta, o de informaciones que son, no sé, noticieros, informaciones que terminan siendo un poco tóxicas si son en demasía, son demasiadas, ¿no? Yo, mientras vos explicabas esto último, yo pensaba que la propia mente, espontáneamente, de una forma automática, también, digamos, no estamos conectados con todos los sentidos todo el tiempo. Sí, Filtra, también filtra. filtra para que nuestra mente no se canse de más y no se frite, digamos, ¿no? Pero es muy voluble, se dispersa muy fácil ante cualquier estímulo. Entonces, sí, todo es complejo el funcionamiento, pero todo lo que la mente recibe es un estímulo. O sea, si recibe una noticia, hay un proceso inmediato de asociaciones. De acuerdo a cada uno de nosotros, permite más o menos que esa información eh, llegue a un estado de concientizarla, digamos. Hay un montón de cosas, de informaciones y eso que, que la propia mente filtra. Y hay otras que, por eso atosigarse de informaciones también, y a veces no siempre de las fuentes más veraces, ¿no? Hace de que uno se vaya saturando y vaya creando, si todo el tiempo estamos eh, viendo imágenes o noticias negativas, eso va a influir en nuestra emocionalidad de manera incluso inconsciente, subconsciente, ¿no? Va a llegar un momento donde no sabemos por qué nos sentimos medios abatidos, medios deprimidos. Eso no significa estar colgado de una palmera, no saber nada de lo que pasa, pero no tiene sentido tener todo el tiempo una conexión como es muy común. No sé, uno entra a un típico bar del centro y encuentra el noticiero allí, y ese es de esos noticieros de noticias bien cruentas, todo el tiempo, y pasando las mismas noticias, porque no son tantas. A veces, bueno, es eh, la que más vende, porque fue un asesinato atroz, que se iba pasando y a los 5 minutos pasa otra vez, y a los 5 minutos pasa otra vez, urgente, y la gente que está ahí, o sea, está recibiendo eso, esté concentrado en ello o no, está llegándole, está llegándole, está llegándole. Y eso lo va condicionando, lo va predisponiendo. Qué diferente es y cómo se sabe y cómo se ha estudiado, por ejemplo, si uno eh, asiste a, no sé, a un concierto en donde los sentidos perciben, pero eso actúa de manera sumamente benéfica sobre nuestras reacciones, sobre nuestro comportamiento, sobre nuestro plano emocional, que en lugar de exacerbarse con todas esas cosas que son muy pesadas y que nos daña, aunque pensemos que no, nos va haciendo efecto, no es algo que pasa y no deja nada. Sí, deja, algo actúa. E incluso nos va cambiando nuestra manera de pensar, porque nos va influyendo.
íbamos a hacer una determinada operación comercial, y bueno, y no, pero voy a esperar, fíjate vos, dicen que lo que va a pasar después de tal cosa, de tal hecho político, tal vez el dólar va a subir, y a veces nos paraliza, lo cual, vuelvo a decir, no significa no pensar lo que vamos a hacer, pero tampoco estar totalmente presos, porque es otra dependencia también de informaciones que no siempre sabemos, que todas las informaciones son tendenciosas. Todo acto comunica algo, entonces estamos percibiendo cosas que nos impacta, y no es del todo positivo. Entonces volvemos al inicio del inicio, o sea, administrar. O sea, conozco un poco lo que pasa, la realidad, algo así, ok, listo, ya está, ya tengo una idea de lo que está pasando. Puede ser que si me interesa más eso, investigo un poco más, escucho algunas opiniones que sean totalmente opuestas a esta para sacar mis propias conclusiones, pero en lo posible tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Y no eso tan habitual que a veces ocurre en donde la mayoría consume lo que refuerza sus propias creencias, ¿no? Así no hay posibilidad de tener una idea un poco más aproximada a lo que verdaderamente está ocurriendo. Si yo solo consumo lo que refuerza lo que yo quiero escuchar, bueno, dejo afuera todo un montón de opiniones diversas que me pueden enriquecer y hacer ver las cosas desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Este, es como solo conversar con aquellos con quienes piensan exactamente igual que yo. Bueno, está bien, por un lado es agradable, pero es bueno también tener otros, siempre y cuando sean personas que admitan la diversidad de criterios, no que impongan el suyo, personas con las que se pueda dialogar, con las que uno puede decir, dar una opinión y el otro da la suya, y debatir humanamente y de buenas maneras, y ver, pero ¿por qué? A ver, contame, ¿por qué pensás así? A ver, yo pensé esto, y sacar conclusiones que son muy ricas. Pero bueno, eso requiere también de una reeducación que tiene que ver con esto que hablábamos de, de no dejarnos llevar por los impulsos y eso, sino administrar y entender y valorar al otro. ¿Y por qué la opinión mía tiene que ser la más valiosa? ¿Por qué no puedo aprender del otro? En fin, todo eso está ligado a este mensaje que queremos dar, que es administrar, estar en la cabina de mando de nuestras propias decisiones y todo lo que nos llega, ya sea por vía de los sentidos, y eso poder filtrarlo, analizarlo de una forma más consciente. O sea, estar mucho más atento y más consciente a ello para poder administrar esas informaciones, porque al final de cuentas, si nos llega ruido, nos llega música, es información que nos está llegando. ¿Qué queremos hacer con eso? ¿Queremos poner toda nuestra atención en ello? Ok, hagámoslo. Pero si queremos poner nuestra atención en otro lado, evitemos, reduzcamos eso para que no nos disperse y nos saque del foco, digamos. Muy bueno, Edgardo. Bueno, estamos llegando al final de nuestra conversación de hoy, Viste pero que ahora, antes de cerrar, perdón que te interrumpa, sí, pero no, ahora interrumpime. está muy en uso el término mindfulness, que es atención plena, ¿no? Básicamente. Bueno, atención plena es concentración, es estar aquí y ahora en ese lugar, en ese objeto elegido, en ese trabajo a realizar, es en esa conversación con el otro, en lo que estemos haciendo, es estar plenamente imbuidos de eso, plenamente conectados con eso, ¿no? Y no saltando como si fuese una maquinita de hacer pipoca, pochoclo, bla, 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 ideas, 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 pensamientos, pensamientos, estímulos. Entonces, parar eso un poco, aprender a pararlo cuando queremos,
y dejarlo que fluya cuando también queremos, ¿no? Si vamos a una fiesta, entreguemos, ¿no? Al bullicio, a la distracción. O sea, vamos, ¿para qué decimos muchas veces? Ah, vamos a una fiesta, quiero ir a una fiesta para distraerme. Bueno, ahí es eso, pero yo dejo que eso pase. Después vuelvo a mi casa a leer mi libro favorito y ahí me voy desconectando y me concentro en lo que estoy haciendo. En ese caso, la lectura. Bueno, muy bien, perdón que te interrumpí. No, al contrario, muy bien. Es- hace poco, hace un par de días, escuchaba a alguien diciendo, para hacer una ilustración más, eh, que sentía, no estaba seguro si era él que manejaba el auto o si era el auto que lo manejaba él, ¿no? Auto acá en sentido metafórico, de quién está Mm, llevando a quién. Pero todo se refiere a esto de estar en la cabina de mando y poder elegir, y para poder elegir también a veces es necesario abstraernos, dejar a un costado algunas cosas. Y entonces, por ujú. eso el tema de... Bueno, muy bien, Edgardo. Si está de acuerdo, podemos ir cerrando acá y Sí, claro. nos volvemos a encontrar la semana que viene a esta hora. Bueno, por este mismo canal, con este mismo conductor, los Exactamente. esperamos y escríbanos, háganos saber sus opiniones, si tienen ganas, serán bienvenidas. Así que un abrazo a vos, Rodolfo, y a todos los que nos escuchan. Chao.